A partir de la conferencia de Potsdam, durante la Segunda Guerra Mundial, las naciones aliadas que lucharon contra los fascistas se repartieron el mundo. Durante las pláticas, los intereses del Reino Unido y Francia se vieron opacados ante el poderío político, militar, territorial y económico que habían logrado los estadounidenses y soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, quienes se consolidaron como las superpotencias hegemónicas del mundo. Así las naciones quedaron divididas en dos bloques, el capitalista, encabezado por Estados Unidos, y el comunista por la URSS. Esta situación fue simbolizada en la famosa frase del líder británico Winston Churchill: una cortina de hierro ha descendido sobre el continente. La invención de la bomba atómica reconfiguró la geopolítica mundial, y cuando la URSS obtuvo esta arma, las dos superpotencias temieron por un enfrentamiento que llevara a la guerra nuclear y a la posible destrucción del mundo. Esto generó una situación de tensión conocida como la Guerra Fría. Este conflicto entre las superpotencias también fue ideológico, económico, industrial, científico, cultural y tecnológico. En 1947, ambas potencias lanzaron sus planes de acción para consolidar su poder sobre sus áreas de influencia. Los Estados Unidos diseñaron el plan para reconstruir los países europeos y alejarlos de la influencia comunista mediante la instalación de bases militares estadounidenses en Europa Occidental a cambio de ayuda financiera. La URSS creó Cominform, Oficina de la Información de los Partidos Comunistas y Obreros, por parte de la doctrina Shanadov. Todos los partidos comunistas se unificaron bajo esta constitución, consolidando así la cooperación entre los países de Europa Oriental, a excepción de Yugoslavia. Tras su derrota, Alemania quedó dividida en 4 zonas, que pertenecían a las naciones aliadas triunfadas, mientras que la mitad oriental quedó bajo la tutela de la URSS y se llamó República Dominicana Alemana. La parte occidental se unificó bajo el nombre de la República Federal de Alemania, Berlín, la capital del país. También fue dividida, situación que llevó a la primera gran crisis de la Guerra Fría. En 1948, Stalin mandó a bloquear el paso que iba de la RFA a Berlín con el fin de las potencias occidentales cederían a su control sobre la ciudad. La zona occidental resistió, y por la presión del ejército de Estados Unidos, al ser la única nación con la bomba atómica, la URSS cedió en mayo de 1949. En 1949 se fundó la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En 1949 se fundó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, alianza militar que fue integrada por Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Holanda, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Islandia, Canadá, Francia y la República Federal Alemania. Los Estados Unidos formaron una defensa en contra de la expansión del comunismo en Asia. La Organización del Tratado del CET Este Asiático. La Unión Soviética estableció en 1955 el Pacto de Varsovia, que integró militarmente a los países comunistas europeos, la URSS, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, Hungría, Albania y la República Democrática Alemana. En 1950, la Guerra Fría tomó tintes bélicos con el estallido de la Guerra de Corea. Corea del Norte, que tenía un régimen socialista, invadió Corea del Sur en junio de ese año. Esta agresión fue condenada por la comunidad internacional, por lo que la ONU organizó un ejército integrado por miembros de varios países, dirigidos por los estadounidenses, que se alió a las fuerzas surcoreanas. Tras solo 2 meses lograron rechazar el ataque y entraron a Corea del Norte hasta llegar a la frontera norte con China. Esto obligó a la potencia asiática a participar en el conflicto y forzó al ejército internacional a retroceder hasta Corea del Sur. En 1953 se firmó un armisticio, con lo cual finalizó la guerra, quedando China como una de las grandes potencias mundiales. A partir de 1961, la Guerra Fría alcanzó su momento más crítico cuando el miedo a una guerra nuclear llegó a su cúspide, y Berlín fue el primer caso. Durante la década de 1950 empezaron migraciones masivas de la zona socialista a la capitalista, provocando una crisis económica en la parte oriental de Berlín. Nikita Khrushchev, primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, temía que Berlín se unificara bajo la influencia occidental, y el 13 de agosto levantó un muro que dividió físicamente a Berlín. En respuesta, John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, envió 1.500 hombres a la línea fronteriza entre las zonas de la ciudad, en Checkpoint Charlie, que era el único punto de contacto en las dos Alemanias. La tensión creció mientras soldados soviéticos y estadounidenses se veían en escasos metros a distancia. Sin embargo, el miedo a una guerra nuclear por parte de los dirigentes evitó el enfrentamiento bélico.